Vamos a calcular los indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estos que tenemos acá son los indicadores mínimos que establece la resolución 312 del 2019. ¿Qué quiere decir eso? Que todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como mínimo debe calcular en la periodicidad mínima que establece la norma estos indicadores. ¿Cuáles son? Frecuencia y severidad de la accidentalidad, proporción de accidentes mortales, incidencia y prevalencia de la enfermedad laboral y ausentismo por causa médica. Ahora, los indicadores de frecuencia, severidad y ausentismo por causa médica, como mínimo se debe calcular de forma mensual. Y los indicadores de proporción de accidentes de trabajo mortales, incidencia y prevalencia de la enfermedad laboral, el cálculo se debe hacer como mínimo anualmente. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a calcular cada uno. Cuando hablo de frecuencia de accidentalidad, yo hago referencia al número de veces que ocurre un accidente laboral en el mes. ¿Listo? Ahora, ¿qué necesito para calcular ese indicador? Vamos a ver la fórmula. Es el número de accidentes de trabajo en el mes y el número de trabajadores en el mes. Vamos acá, tengo un ejercicio. Entonces, supongamos que vamos a calcular para enero el indicador de frecuencia. Entonces, yo tengo acá en esta tabla que en enero esta empresa de 20 trabajadores tuvo 2 accidentes laborales. Entonces, voy y reemplazo en la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Número de accidentes en el mes es 2 dividido en el número de trabajadores en el mes, que fueron 20, y ese resultado lo multiplico por 100, me da 10. Entonces, ¿cómo lo leo? Que por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron 10 accidentes laborales. Acá está la interpretación. Esta tabla fue extraída de la resolución 312. ¿Listo? Ahora, ¿por qué hacemos la comparación de las accidentes, del número de accidentes laborales con 100 trabajadores? ¿Sí? Lo hacemos de esa manera para poder comparar entre diferentes áreas o diferentes empresas con diferentes números de trabajadores. Me explico. Supongamos que yo tengo, este indicador que calculé aquí es del área operativa de una empresa que tiene 20 trabajadores, pero resulta que en el área administrativa se presentaron los mismos 2 accidentes, pero allá no son 20 trabajadores, allá son solo 4. ¿Sí? Entonces reemplazo en la fórmula y calculo el indicador. Aparentemente, los dos tuvieron la misma frecuencia, tuvieron 2 accidentes cada uno, pero ¿qué sucede? Resulta que en el área operativa, donde tienen 20, lo que me está indicando el indicador me dice es que por cada 100 se me están accidentando 10 en esa área, pero en el área administrativa, por cada 100 trabajadores que tengan allá, se van a accidentar 50. Entonces, la frecuencia de la accidentalidad es mayor en el área administrativa porque prácticamente se le está accidentando la mitad de la población, ¿sí? Entonces, si ven, los dos tuvieron 2 accidentes laborales, pero el impacto es mucho mayor entre menos trabajadores tengan. ¿Listo? Ahora la severidad. Cuando hablo de severidad, hablo de los días perdidos por accidentes laborales en el mes. ¿Qué dice la fórmula? ¿Qué necesito conocer? Necesito conocer el número de días de incapacidad de trabajo en el mes, el número de días cargados en el mes y el número de trabajadores en el mes. Ahora, los días de incapacidad, pues sencillamente los días de incapacidad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este ejemplo de abril, en donde esta empresa tuvo 15 días de incapacidad iniciales más 30 días de prórroga. La incapacidad inicial, ¿sí? Cuando la persona va la primera vez al médico, le dan unos días de incapacidad, pero resulta que terminaron esos días y la persona continúa enferma o continúa con el daño y no se ha recuperado totalmente. Entonces, muchas veces, pues los médicos deciden prorrogar ese tiempo, ampliarlo para que la persona tenga el tiempo necesario para su recuperación. Entonces, cuando hablamos de días de incapacidad, debemos contar tanto los días iniciales como las prórrogas que les den por ese mismo accidente, ¿no? Por accidente laboral. Entonces, para ese ejercicio son 45. Ahora, los días cargados, ¿qué son? Los días cargados son un castigo, una penalización que se da
por los accidentes mortales que presenta una empresa o por los accidentes graves que generan pérdidas de capacidad laboral. Ahora, fíjense que si una persona, una empresa X tiene solo un accidente en el mes, pero es mortal, evidentemente no se van a generar incapacidades porque la persona muere, pero eso no quiere decir que el accidente no haya sido muy severo, quitó la vida de una persona. Entonces, lo que se hace como un castigo, como una penalización, es que cuando una persona, una empresa, perdón, tenga un accidente mortal, los días cargados van a ser 6.000, ¿sí? Entonces van a ser como las veces de incapacidad, 6.000 días de incapacidad. Y como les decía, no es solo para los que generan muertes, sino para esos accidentes que presentan pérdidas de capacidad laboral. Cuando son pérdidas de capacidad laboral, pues eso va a depender del porcentaje que obtuvo en el proceso de calificación. Pues en ese caso yo tendría 6, para calcular el día, los días cargados, multiplicaría 6.000, que sería el general si tuviera muerte, y lo multiplico por el porcentaje que obtuvo esa persona cuando le hicieron su proceso de calificación. Entonces, supongamos que la persona se amputó un dedo en un accidente y cuando los entes calificadores, digamos que fue la ARL, hizo la calificación, determinaron que tuvo un 25% de pérdida de capacidad laboral. Entonces, yo lo multiplicaría por ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral, que para el ejemplo que le estaba poniendo era 25. ¿Listo? Entonces, así lo calculamos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a calcular el índice de severidad de la accidentalidad para abril y para octubre. Entonces, para abril yo tengo que esta empresa tuvo 15 días iniciales de incapacidad más 30 de prórroga, o sea, los días de incapacidad fueron 45. Vamos a ponerlo acá un momentito. Entonces, los días de incapacidad fueron 45. Pero, ¿cuántos fueron los días cargados? Porque tenemos acá que uno de esos accidentes que se presentó, de los dos que se presentaron, uno fue calificado con el 6% de pérdida de capacidad laboral. Pues entonces voy a calcular 6.000 por el 6% de pérdida de capacidad laboral, serían 360 días cargados. Entonces, en la fórmula que dice que sume los días de incapacidad más los días cargados, esa suma me da 405. Entonces, reemplazo en la fórmula. Entonces, número de días de incapacidad, 45, más los días cargados en el mes, 360. Yo acá voy a poner de una vez, son 405. 405 dividido en el número de trabajadores en el mes, que para esta empresa son 20, y ese resultado lo multiplico por 100. Me dio 2025. Eso para el mes de abril. Y dijimos que íbamos a calcular octubre, que tuvieron un accidente mortal. Entonces, vamos a calcularlo acá abajito. Tuvieron un accidente, solo un accidente y fue mortal. Entonces, número de días de incapacidad por el accidente, pues 0. Más los días cargados. Si hay una muerte, pues son 6.000. Entonces, 6.000 días. Dividido en el número de trabajadores, que es 20, ¿sí? Y ese resultado lo multiplico por 100. 30.000. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo interpretamos? En abril, que tuvieron una pérdida de capacidad laboral de 6% uno de los accidentes, pues lo leeríamos así. Por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes se perdieron 2.025 días por accidente laboral. Y no recuerdo el mes, en octubre, en esa empresa, por cada, por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes se perdieron 30.000 días por accidente laboral. ¿Listo? Si yo tuviera dos accidentes que generan pérdida de capacidad laboral, pues calculo el número de días cargados para cada uno y lo sumo. ¿Listo? Ahora la proporción de accidentes mortales. Es el número de accidentes laborales mortales que se presentó en el año. ¿Qué necesito saber? ¿Cuántos accidentes en el año fueron mortales y cuál fue la totalidad de accidentes que se presentaron en el año? Para nuestro ejercicio, tuvieron un accidente mortal y la totalidad de accidentes en el año fue 16. Entonces reemplazo.
Número de accidentes de trabajo mortales en el año, 1. Dividido en el total de accidentes laborales en el año, 16. Esa división, el resultado lo multiplico por 100. Me da 6,25. ¿Cómo lo interpreto? Lo interpreto como que en el año, en este caso en el 2019 el 6,25% de los accidentes de trabajo que se presentaron fueron mortales. ¿Listo? Ahora vamos a ver prevalencia e incidencia. Recuerden que cuando yo hablo de incidencia, hablo de casos nuevos. Cuando hablo de prevalencia, hablo de casos nuevos más los casos antiguos. ¿Listo? ¿Qué necesito conocer? Yo necesito conocer para calcular este indicador cuántos casos nuevos de enfermedad laboral se diagnosticaron y cuántos casos de enfermedad laboral antiguos permanecen. Se han diagnosticado y permanecen. Entonces, vamos a nuestro ejercicio. Vamos a calcular primero la incidencia. Entonces, acá tenemos una tabla en donde nos dicen que en el 2019 se presentaron se diagnosticaron, perdón, dos enfermedades laborales. Entonces, voy y calculo, reemplazo. Entonces, tengo dos casos que se diagnosticaron en el mismo 2019. No son casos antiguos de otros años, sino en el año 2019 se diagnosticó que esas dos enfermedades eran laborales. Entonces, los casos nuevos fueron dos, dividido en el promedio de trabajadores en el año. Para nuestro caso siempre son 20, entonces el promedio es 20. Esa división, el resultado de esa división, la multiplico por 100.000 y sale un indicador. Ahora, algunas empresas, el número de trabajadores cada mes es variable. Entonces, en ese caso, ¿yo qué hago para calcular el promedio de trabajadores en ese periodo que es el año? Lo hago sumando, mirando cuántos trabajadores hubo cada mes, ¿sí? Entonces, si en enero hubo 10, en febrero hubo 20, en marzo 30, bueno, así. Sumo esas cantidades de cada mes de trabajadores que hubo y lo divido en 12, que es el número de meses del año. Y ese resultado es el que voy a usar para el promedio de trabajadores en el año. ¿Listo? Ahora, volviendo al ejemplo de incidencia. Entonces, esta empresa tuvo dos accidentes, dos enfermedades laborales. Tuvo dos enfermedades laborales que se diagnosticaron, o sea, son nuevas este año. Entonces, reemplazo en la fórmula dos casos nuevos de enfermedad laboral dividido en el promedio de trabajadores en el periodo, como fue 20 todos los meses, pues sobre 20, y ese resultado lo multiplico por 100.000. ¿Cómo lo leo? Que por cada 100.000 trabajadores en la empresa existen 10.000 casos nuevos de enfermedad laboral en el año. ¿Listo? Ahora la prevalencia. La prevalencia yo voy a tener en cuenta estos dos casos que se diagnosticaron en el año y adicional a ello voy a tener en cuenta todas las enfermedades laborales que se diagnosticaron en años anteriores que aún permanecen activos en la empresa y aquellas que pues que aún continúan. Hay algunas enfermedades laborales que no son permanentes, ¿sí? Las personas se recuperan y quedan completamente sanas. En ese caso, pues yo no voy a tenerla en cuenta, ni tampoco las enfermedades laborales que fueron diagnosticadas, pero la persona, no sé, renunció o ya no está en la empresa, se pensionó, qué sé yo. Entonces tampoco voy a tener en cuenta esas. ¿Listo? Para nuestro ejercicio, acá dicen que durante el 2015 al 2019 hay una total de 5 enfermedades laborales que se han diagnosticado, pero en el 2019 solo hay, entre casos nuevos antiguos, 4, o sea, de pronto una de estas se pensionó. ¿Listo? Entonces no la vamos a tener en cuenta. Tenemos que revisar cuántos continúan. Para nuestro caso, la suma de casos nuevos y antiguos da 4. Entonces reemplazo los dos nuevos del 2000 que se diagnosticaron en el 2019, más los dos casos que aún continúan de enfermedad laboral activos en la empresa, ¿sí? Eso me da 4, vamos a poner 4 una vez. Lo divido en el promedio de trabajadores, son 20. Y ese resultado lo voy a multiplicar por 100.000. Entonces, ¿cuánto me da? Me da que por cada 100.000 trabajadores existen 20.000 casos de enfermedad laboral en el año. ¿Listo?
Bueno, ahora el ausentismo por causa médica. En el ausentismo por causa médica debemos conocer, es el número de, es la no asistencia al trabajo con incapacidad médica. Aquí que debemos conocer los días de ausencia por incapacidad médica, tanto laboral como común que se presentó en el mes, y el número de días programados en el trabajo. Entonces, los días de incapacidad laboral y común. Entonces, supongamos que vamos a calcular los días de incapacidad de febrero. Entonces, en febrero tuvimos un accidente laboral que generó 3 días de incapacidad. Y en eso por causa laboral. Y por origen común tuvimos 6 días de incapacidad. Listo, eso ya lo conocemos. También tenemos que conocer el número de días de trabajo programados en el mes. Entonces, eso varía de empresa a empresa de acuerdo a los días que trabajan. Hay empresas que trabajan de domingo a domingo. Hay empresas que trabajan de lunes a sábado. Hay empresas que trabajan de lunes a viernes. Entonces, yo tengo que tener en cuenta eso. Supongamos que esta empresa en febrero del 2019, en febrero ellos trabajan de lunes a sábado. Entonces, vamos a mirar. Desde lunes a sábado, supongamos que no hubo festivo, si lo hubieran y no se trabajó, lo descontamos. Entonces, supongamos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. En febrero tenemos que esa empresa, como trabaja de lunes a sábado, no hay festivos, todos los días se trabajaron, entonces serían 24 días. Pero esos 24 días yo debo multiplicarlos por el número de trabajadores para saber en realidad cuántos son los días programados de trabajo. Entonces, como son 20, 24 por 20. Ahora sí ya tenemos toda la información. Entonces dijimos que íbamos a calcular para febrero. Entonces, en febrero hubo 3 días de incapacidad por origen laboral y 6 por origen común. Lo sumo y eso me da 9. Entonces, vamos a reemplazar en la fórmula. El número de días de incapacidad, de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes, para nosotros fueron 9, dividido en el número de días de trabajo programados en el mes, que son 480 para nuestro ejercicio, y ese resultado lo multiplico por 100, me da 2. Eso quiere decir que en el periodo, en el mes en cuestión, o sea, en febrero del 2019, se perdió el 2% de días programados de trabajo por incapacidad médica. ¿Listo? Bueno, esos son los indicadores mínimos. ¿Ok? Hay otro indicador que generalmente pues, llevan las empresas, es el cumplimiento del plan de trabajo anual. Como ustedes saben, cuando se diseña el sistema, se establece un cronograma, una serie de actividades, ¿sí? Entonces, muchas empresas pues calculan el porcentaje de cumplimiento, que lo pueden calcular eh, teniendo en cuenta el número de actividades programadas, ¿sí? Y el número de actividades ejecutadas. Entonces, ¿cómo lo calcularíamos? Entonces, una forma es que el número de actividades ejecutadas por 100 dividido en las programadas. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo tengo para un ejercicio, yo programé 20 actividades en el año, pero ejecuté solo 19. Entonces, ¿cómo quedaría el indicador? Entonces, 19 por 100 dividido en 20. Entonces, tendría que el 95% de las actividades, del 100%, de la totalidad de actividades programadas, se realizó el 95%. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los indicadores que generalmente se calculan también dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que no está dentro de los mínimos. Bueno, espero que hayan comprendido.